Hemos escuchado las plegarias del fundador de la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal, fundador del gran proyecto de integración sudamericano de Fronteras Vivas, fundador del partido político PREPAC, con su símbolo el pescadito, y en especial compilador del Decálogo Universal, una obra extraordinaria que asombra a muchos eruditos en el campo de la teología, como un hombre con poca información y poco tiempo en conocer este libro sagrado, que viene a ser la Biblia, se le conoce más como el libro de la ley, o también se le conoce como las Santas Escrituras. Según la Escritura, es las Santas Escrituras o el libro de Dios. ¿Cómo en poco tiempo y con poca información pudo realizar esta compilación? Hablemos de la parte humana. Humanamente es difícil, porque él lo realiza este ministerio en el año 56, en el año 55 conoce la Biblia, en el año 56 es arrebatado y tenemos esta maravilla. Humanamente hablemos, difícil que un hombre de tercero de primaria con poca información, porque en ese tiempo no es como ahora, antes era difícil, y más en la serranía o en la selva, era difícil, no había mucha información, eran bastante analfabetos en esa época. Los que sabían leer pues eran de primero, segundo, tercero de primaria, el que tenía quinto pues era profesor. Y entonces vemos que era difícil, y un año de congregado, un año de conocer la Biblia. Amigos, ya no es normal esto. Esto sale fuera de lo común. Como un hombre segundo de primaria, con un año de conocimiento de la Biblia, con un año, como decir un bebé recién acaba de nacer, tiene un año de vivencia. Difícil. Entonces ya no es humanamente, sino interviene la mano de Dios. Ya no es humanamente. Por eso muchos doctores, magísteres en el campo de la teología, asombrados de esta maravilla. Entonces dicen, no, esto ya no es algo humano, no es algo ya, esto sale fuera de lo común. De los cuales, hablando de nuestro querido maestro, él conoce, pero el año 55 recién conoce la Biblia, en el año 56 arrebatado, recibe los mandamientos, en el año 58 funda la congregación, pero no como asociación, sino como viene a ser organización religiosa israelita del Nuevo Pacto Universal, según la primera asamblea que realizaron, que eran aproximadamente 40 hermanos, fue con este título, y cuando pasando los años, fueron a inscribirlo con ese título, no lo rechazaron y tuvieron que cambiarlo por asociación. Bueno, lo importante es que en el año 1968 se funda. Viene a ser un 27 de octubre del año 1968. Y los mandatos divinos lo registran en los registros públicos, que también había un problema. Para que lo registren tenía que haber un responsable en esa fecha. Había un responsable para que lo puedan registrar en los registros públicos, que fue en el año 1969. Viene a ser un 26 de septiembre del año 1969. Tenía que haber un responsable. Y porque para ello nuestro maestro no quiso firmar, lo mandó así nomás para que lo registraran, y no aceptaron, tuvo que firmar para que tenía que haber un responsable. Así se realiza todo este ministerio. Entonces, el registro 17, como el registro 13.7.14, el registro número 40, ahí está registrado. De ahí sale la luz al mundo entero. Por eso dice que hay una recomendación: de hoy en adelante el mandamiento de Dios será antorcha y lumbrera que alumbrará los ojos del mundo.
escrito está en los postreros días, saldrá la ley de Jerusalén, la escritura es cumplida. Entonces se cumplió. Ahora sí la sale para el mundo entero esta doctrina, porque llegó el tiempo de la liberación. Y en el año 1969 se realiza por primera vez el derramamiento del Espíritu Santo. Porque para recibir, es un proceso que para recibir esta fuerza de Dios o el Espíritu Santo, que en hebreo se llama Ruach, quiere decir la fuerza de Dios, esta fuerza sobrenatural, para recibirlo, primero que el hombre tiene que conocer esta doctrina que es de Dios, que en este tiempo le entregó a Ezequiel. Le entregó, entonces, al conocer esta doctrina, y cuando hay, como dice en Efesios 1:13, hemos creído, no solamente consiste en creer, sino dice en Hechos 5:32, tenemos que obedecer, y cuando entra el campo de la obediencia, recién uno recibe el Espíritu de Dios o esa fuerza de Dios. Pues para llegar a este punto también bastantes procesos, pero vamos a lo más sencillo vamos a tratar de hacer el día de hoy. Estamos hablando sobre este tema de nuestro querido maestro, que hablado de los 3 cielos, primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. Es muy bonito, cuando hay un entendimiento es hermoso. Hemos visto que él decía que en el primer cielo está el diablo, sus secuaces, el segundo cielo todo está vacío, no hay nada, todo es un desierto. Tercer cielo están los ángeles, y de 2 a 3 kilómetros más arriba está el trono de Dios. Ahí está Monte Sión, el trono de Dios está más arriba. Entonces encontramos poco a poco, vamos desarrollando que en el primer cielo está el diablo y sus secuaces. Hemos visto que el hombre antes de conocer viene a ser el hombre animal. No me estoy expresando mal, sino el apóstol Pablo habla sobre este punto, que el hombre animal, lo que estoy mencionando está en el 1 Corintios capítulo 2, versículo, mejor vamos a pasar lectura, y así nos evitamos de, vamos a ver, 1 Corintios capítulo 2, para que nadie salga ofendido, porque a veces uno se siente mal también. Dice acá, mejor voy a pasar la lectura para que tengamos una idea. 1 Corintios capítulo 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos a leer. Empero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, el Espíritu es el que revela todo. Porque el Espíritu todo lo escudriña a uno profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? O sea, nadie puede conocer la mente de nadie. Nadie puede saber qué cosa piensa, no, sino el Espíritu es el que escudriña, investiga cómo está su corazón de la persona, qué es lo que está pensando. Entonces el Espíritu se manifiesta. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu lo conoce todo. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. O sea que mientras el hombre no reciba el Espíritu de Dios, no puede conocer lo que Dios nos ha dado. No puede. Es imposible. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos hace conocer todo. Por eso ese es un proceso. Bonito sería pues de frente. No, es un procedimiento. Así como muchos eruditos en la Biblia o el libro sagrado, siempre menciona, estamos en el tiempo de la fe y la gracia. ¿Qué es la fe? El Espíritu Santo. ¿Qué es la gracia? El Espíritu Santo. Entonces estamos en ese tiempo. Para recibir el Espíritu Santo, recibir esa gracia o recibir esa fe, primero el hombre tiene que conocer la doctrina, y si conoce la doctrina, tiene que haber un esfuerzo por querer cambiar su vida. Y como respuesta le da. Mejor vamos a pasar lectura. Hechos 5:32, Hechos 5:32. Mejor es así, para estar contentos, pues amigos, si no van a decir, Santo Salazar está hablando más de la cuenta. Dice lo siguiente, Hechos 5:32. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. No da cualquiera. Nada que yo tengo el Espíritu Santo. Bueno, te puede llenar la boca, pero el problema es que no tienes. Porque solamente tiene que obedecer para recibir esa fuerza activa. ¿Qué cosa tiene que obedecer? Mejor según la Escritura, Deuteronomio
28, ¿qué cosa tiene que obedecer? 1, 2, 20, números, perdón, estoy hablando de Deuteronomio 28, 1, 2. Será pues que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en tu ciudad, en tu campo, el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas, tu rebaño, tus ovejas. Bendito será tu canastillo y tus obras, bendito serás en tu entrada y en tu salir, etcétera, etcétera. Entonces vemos que tenemos que obedecer la voz de Dios o obedecer los mandamientos de Dios. Y cuando hablamos de la voz de Dios, mejor vamos a esclarecer cosa por cosa, así estamos muy tranquilos. Deuteronomio capítulo 4, versículos 12 y 13. Tenéis que obedecer la voz de Dios. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, más a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Entonces, ahí escuchó la voz de Dios, pero ninguna figura vio. ¿Cuál es esta voz? Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras y escribiólas en 2 tablas de piedra. Entonces, la voz de Dios son las 10 palabras o los 10 mandamientos, o pues se le conoce como la Torá, o se le conoce también como la ley. En griego es ley, en hebreo es Torá. ¿Qué significa? La doctrina de Dios, la enseñanza de Dios. Entonces, cuando escuchamos la doctrina de Dios y empieza el campo de obedecer, recién vamos a recibir esa fuerza de Dios, porque esa fuerza de Dios va a permitir nosotros, aparte de ordenar nuestra vida, nos va a exigir andar en los mandamientos que Dios estableció, porque humanamente no vamos a poder, no se puede humanamente, no se puede. Ejemplo dejado de nuestros antepasados, como no tenían el Espíritu de Dios, no podían crecer, difícil. ¿Por qué? Porque somos carnales y el que nos mueve a poner en práctica es el Espíritu, esa fuerza sobrenatural o esa fe que tanto se habla, o esa gracia que tanto se habla. Eso nos ayuda, eso nos impulsa. Por eso dice en Ezequiel 36, 26 y 27. Para que acontezca, también hay otro punto más. Tiene que haber tiempo de la unificación de tus últimos días, y para ser juntados el mismo Espíritu empieza a juntar uno por uno a los que están escritos en el libro de la vida. Por eso dice, voy a leer desde el 24, 36, 24, y os tomaré de las gentes, y os juntaré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, y esparceré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiado de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré mi espíritu, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y lo pongáis por obra. Ese es el punto. Tampoco es simplemente, no, es la voluntad de Dios. Nos toma de todas las gentes, nos empieza a juntar, como es en Isaías, de uno en uno nos empieza a juntar, esparcidos por todo sitio, nos junta, luego nos baña, y después que nos lavó de todas nuestras inmundicias, de todos nuestros ídolos, nos cambia un corazón de piedra por un corazón de carne, o sea, sensibles, y luego nos da su espíritu para poner en práctica sus mandamientos. Así es el procedimiento. No es simplemente yo me voy, no. Es un procedimiento. Entonces, mientras no tenemos esa fuerza de Dios, mientras no tenemos rúa con la fuerza de Dios, o digamos, no tenemos, es que nos impulsa, que es esa fuerza activa, mientras no lo tenemos, no podemos ordenar nuestra vida. Difícil, es muy difícil
Por eso le dije anteriormente, nuestros padres en Egipto, cuando salieron de Egipto, cuando recibieron los mandamientos, no había el Espíritu Santo, solamente tenía Moisés y los 70 varones para que puedan administrar el pueblo. Después no tenía, porque si hubieran tenido, hubieran pensado dos veces, porque el Espíritu es el que empieza a conducir y también a presionar a la persona cuando no anda bien. Por eso dice acá, nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría, más con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Luego dice, más el hombre animal no percibe no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, no lo puede percibir. El hombre animal significa que no tiene el Espíritu de Dios. Entonces, al no tener el Espíritu de Dios, ¿qué van a decir? Son locos, están locos. Porque es una locura. Cuando hablamos de tanto misterio, es locura. Claro, que no tiene el Espíritu de Dios, le parece una locura. Y no la puede entender porque se han de examinar espiritualmente. ¿Ven? No lo van a entender, porque el que hace entender es la fuerza de Dios. La fuerza activa nos hace entender, pero si no tenemos esa fuerza activa, no podemos entender. Por eso dice Job 32:8. Mejor vamos a pasar lectura. Y así estamos tranquilos, felices. Con base tiene que ser 32:8. Dice lo siguiente. Ciertamente espíritu en el hombre e inspiración de lo omnipotente los hace que entiendan. Ahora sí encontramos algo interesante. El que nos hace entender es el Espíritu Santo. O la fuerza activa de Dios nos hace entender recién. Si no de lo contrario, por eso dice, y no las pueden entender, porque se han de examinar espiritualmente. No las pueden entender. Claro, si no tienen el Espíritu de Dios, no van a entender. Porque cuando ya se tiene la fuerza activa, tampoco ya no nos deja estar ociosos ni estériles en el conocimiento. El mismo Espíritu nos impulsa a investigar, a analizar, nos impulsa, ya no nos deja estar ociosos. Por eso dice en 2 de Pedro, dice acá, 1:9, más el que tiene estas cosas, más el que no tiene estas cosas, 8 y 9. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mas el que no tiene estas cosas es ciego. Está bien claro. Mas el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación sus antiguos pecados. ¿Ah? Entonces vemos, algo está bien claro. Primero dice el apóstol Pablo, más el hombre animal, quiere decir, no entiende el hombre animal porque no tiene el Espíritu de Dios. Y acá el apóstol Pedro menciona, son ciegos, están ciegos y tienen la vista muy corta. ¿Ven? Ese es el punto. Pero cuando ya hay esa fuerza sobrenatural, ya nos empieza a influir. Por eso continuamos lo que dice la Escritura. Empero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. ¿Por qué el espiritual juzga todas las cosas? Vemos en el caso de nuestro Mesías, para ver que como juzga todas las cosas, ¿no? Y él no es juzgado de nadie. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Vemos, para esclarecer un poquito y abrir nuestro concepto, tenemos en Mateo, vamos a ver lo que dice Mateo, vamos a ver, para ver, ¿no? Vamos a ver, Mateo, ya está, Mateo capítulo 12, vamos a entenderlo acá un poquito más. Mateo capítulo 12, versículos 22 a 28. Le trajeron en ese momento un endemoniado, ciego y mudo. Jesús lo sanó. Entonces nos planteamos la pregunta, ¿Jesús lo sanó? Pregunta número 1. ¿Jesús lo sanó? 2. De modo que pudo ver y hablar. Y con esto todo el pueblo quedó asombrado y preguntaba, ¿no será este el hijo de David? A lo que respondían los fariseos, este echa a los demonios por obra de Beelzebú, rey de los demonios. Y Jesús sabía lo que estaban pensando. ¿Jesús sabía lo que estaba pensando? Nos planteamos dos preguntas.
Y le dijo, todo reino dividido en dos bandos está perdido y toda ciudad o familia dividida se aniquila. Si realmente Satanás echa fuera a Satanás, se haría la guerra a sí mismo. Por tanto, ¿cómo podría durar su poder? Y si yo lanzo los demonios con el poder de Belcebú, los amigos de ustedes, ¿con qué poder los echan? Por lo tanto, ellos mismos juzgarán lo que ustedes están diciendo. Pero si yo echo los demonios con el soplo del Espíritu de Dios, en otra versión dice, yo echo los demonios con el poder de Dios. Y en otra versión traducido al hebreo dice, yo echo con el Ruach de Dios, Ruach, o sea, con la fuerza de Dios. Entonces comprenderán que el reino de Dios ha llegado a ustedes. O sea, ¿cómo nosotros sabemos que el reino de Dios está en nosotros? Que viene a ser la fuerza de Dios, o viene a ser el poder de Dios, o el Espíritu Santo. Por eso sabemos que el reino de Dios está ya en este tiempo. Ha llegado el tiempo, como le llaman esto, el derramamiento del Espíritu Santo, o el derramamiento de la fuerza activa de Dios. Entonces, y para recibir esa fuerza activa de Dios, tenía que aparecer primero la doctrina de Dios. Y al aparecer la doctrina de Dios, viene ahora el otro punto, que el reino de Dios ha llegado acá, ha llegado al Perú. Quiere decir, la fuerza de Dios o el poder de Dios ha llegado. Ese es el entendimiento. Por eso dice acá, repitiendo lo que dice el apóstol Pablo, empero el espiritual juzga todas las cosas. No es que el espiritual, no está hablando que yo voy a juzgar a los demás, no. Sino el espiritual, quiere decir, el espíritu es el que juzga, así como vemos en nuestro Mesías. Él no sanó, sino sanó es la fuerza activa de Dios, o el poder de Dios. Él no entendió lo que pensaba la gente, sino el Espíritu de Dios. Por eso dice, el espiritual juzga todas las cosas. O sea, el Espíritu es el que juzga todo. Mas Él no es juzgado de nadie. Claro, pues los otros no tienen nada, viven en tinieblas, en oscuridad, nada. Pero en cambio, el Espíritu todo lo escudriña, todo lo investiga. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoce la mente? Nadie. ¿Quién lo instruyó? Nadie. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, por supuesto, porque en Él viene la fuerza activa y a través de Él viene la instrucción, la preparación. Entonces tenemos su mente de Él. Porque Él nos empieza a edificar, nos empieza a construir mediante la doctrina de Dios. Esa es la misión del Mesías. Por eso dice acá en el libro de la Alajá, vamos a leerlo, como vamos a aumentar un poquito más nuestro saber, vamos a aumentar un poquito para no estar a tientas como ciegos. Vamos a ver, dice en el libro de la Alajá, en el capítulo 11, vamos a entenderlo. Por eso vuelvo a repetir la lectura. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Nadie. ¿Quién lo instruyó? Nadie. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué quién conoció la mente del Señor? Solamente el Espíritu de Dios. ¿Quién lo instruyó? El Espíritu de Dios. Todo es el Espíritu de Dios. ¿Quién sanaba a través de Jesús? El Espíritu de Dios. ¿Quién escudriñaba los corazones de la gente? El Espíritu de Dios. Ahora dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué tenemos la mente de Cristo? Porque con Él viene la fuerza activa. Con Él viene esa fuerza activa, como dice nuestro maestro, uno de sus temas en el año 1999 habló de los dos testigos, que uno del cielo y otro de la tierra. Por eso es su testimonio, dice, Ezequiel, ya llegaste, ya llegué, a ti te estamos esperando para iniciar la obra. Se ponen de acuerdo. O como dice también en Ezequiel, viene el escapado. Y se ponen de acuerdo con el Hijo del Hombre, se ponen de acuerdo para realizar la obra. Y el escapado es el Espíritu Santo. Entonces se ponen de acuerdo. Por eso dice, cuando conversa con los hermanos que vienen de Palestina, con esta comisión, vienen con el presidente de la comunidad, ahí le dice bien claro, que la fuerza activa o el Espíritu de Dios, para que tenga éxito, tiene que tomar un ser humano, tiene que tomar y a través de él realizar sus maravillas. Vemos en el caso de Moisés, solo no pudo hacer, sino la fuerza de Dios hizo a través de él, para que todos puedan apreciar. Tiempo de Josué, en tiempo de los profetas,
La fuerza activa, el que hace tiempo de nuestro Señor Jesucristo, la fuerza activa, hoy en ese tiempo, en Ezequiel, para que surja todas estas cosas, la fuerza es el que hace todo, esa fuerza sobrenatural. Por eso dice en el libro de la Alajá, en el capítulo 11, es sabiduría de los judíos. Dice primeramente que el Mesías tiene que ser un descendiente de David, o sea, tiene que ser una descendencia, cualquiera no puede ser tampoco. Acá nada de que yo soy el elegido, no, nada. Tiene que tener, esa es una dinastía, tiene que ser una sangre, un elegido para eso. Tiene que ser, aparte de ser descendiente de David, tiene que tener esa sangre. Tiene que ser un estudioso de Torah. Tiene que ser un hombre ocupado en Torah. Tiene que ser un genio en Torah. Un conocimiento amplio de Torah escrito y oral. Fíjese, el punto es bien instruido en Torah. Más todavía, si dicen, la ley ya no, y dice que tú eres el elegido, amigo, estás perdido. ¿Por qué? Porque dice acá, que va a hacer que todo el pueblo israelita vaya por el camino de Torah, por el camino de la ley. Pero si tú lo niegas a la ley, entonces estamos, amigos, perdidos todavía. Nos falta llegar, nos falta. Porque el que viene de parte de Dios, aquel elegido de parte de Dios, elegido, nombrado por parte de Dios, o ungido por parte de Dios, que traducido significa Mesías, o el Cristo, tiene que venir a hacer brillar la gloria de su Padre. Ejemplo tenemos de nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Está bien claro. Y yo no busco mi propia gloria, sino la gloria de aquel que me envió. Mejor vamos a pasar lectura. Mejor es así, con base, para no estar a tientas como ciegos. Dice acá, capítulo 7 de San Juan, capítulo 7, versículo 14, 15, 16, 17, 18. Y en medio de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y maravillábanse los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras no habiendo aprendido? Respondiéndole Jesús y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Qué significa doctrina traducido? Torah. ¿Qué es Torah? Doctrina o una enseñanza. ¿Y qué significa en griego? Ley. Listo, estamos hablando de lo mismo. O buenas nuevas, algo nuevo para nosotros. Por eso dice, respondió Jesús, mi doctrina no es mía, la Torah no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quisiera hacer su voluntad, conocerá de la doctrina si viene de Dios o si hablo de mí mismo. Entonces, para que se den cuenta que él no estaba haciendo su propia voluntad, sino la voluntad de su Padre. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Mas el que busca la gloria de aquel que lo envió, es del verdadero y no hay en él injusticia. Listo, está bien claro. Entonces, ese es el punto que tenemos que ver, que el Mesías que viene de parte de Dios, vuelvo a repetir, nosotros nos sentimos un poco, digamos, asombrados, preocupados. Cuando hablamos del Mesías, lo vemos algo inalcanzable. Cuando no sabemos el significado, es duro para muchos. Es como dice, por ejemplo, un ejemplo, para que tengan ustedes una idea, cuando conversa con los judíos y le dice así, le preguntan, ¿cómo creció este pueblo tan grande y un maestro al frente? ¿Cuál es la respuesta de él? Es porque Cristo nació en el Perú. ¡Oye, está loco! ¿Cómo va a decir eso? Pero como no sabemos el significado, terminamos volando. Y nos hacemos una imaginación hace 2000 años atrás. Pero no, si tú sabes el significado, te encuentras con otra respuesta. Como le dije anteriormente, Mesías es en castellano, Mesías, y hablas en hebreos, Mashiach o Meshiach, y cuando hablas en griego significa ungido, y la palabra ungido es que significa nombrado. Para que tengan ustedes una idea, vamos a ampliar un poquito esa parte, tengan ustedes una idea, para que sepan, pues a veces uno habla más de la cuenta. Cuando en cada país existen votaciones, elecciones, se presentan 3, 4, 5 partidos, y vienen las elecciones y queda un partido ganador, y el ganador va como presidente de la República o presidente de cada país.
el que gana. Pero ¿cuál es el de ahí? Una vez que ganó, ¿cuál es el procedimiento? Hacen un juramento. Aparte de la resolución que dan, hacen un juramento. Después del juramento, ¿qué más hacen? Hacen un tedeum para que el monseñor les dé pues su bendición. Y si vamos, por ejemplo, en otro sentido, hablamos en nuestra congregación, en la congregación israelita, ¿cómo es el procedimiento de una autoridad? Hablemos de unos directivos, sea administrativo o eclesiástico. ¿Cuál es el procedimiento? Viene su nombramiento, lo nombran, hacen su juramento, y después va el sacerdote, los unge con aceite de oliva, para que cumplan su labor, empiecen a desarrollar su función para que fueron elegidos. Algo similar, cuando hablamos de ungido, quiere decir, lo ungen y ya está ungido para que cumpla su tarea. En la parte espiritual es que Dios lo nombra, lo elige, lo unge más claro, para que cumpla una tarea para que Dios lo eligió. Esa es la palabra Cristo o la palabra Mashiach. Así que amigos, no se hagan tan que la tierra es más de la cuenta, que es plana. No, amigos, la tierra es redonda. Entonces, ese es el punto que tenemos que comprender, que el Mesías es nombrado de parte de Dios, nombrado para que cumpla una labor, cumpla una tarea. Eso es, Moisés fue nombrado para cumplir una tarea. Saca al pueblo, lo traes a este monte, porque escrito mandamientos y ley para enseñarles. Y cuando Moisés vino con los mandamientos, cuando lo sacó al pueblo, el pueblo no recibió los mandamientos. Entonces, ese es un Mesías, quiere decir, un nombrado por parte de Dios, o un Cristo nombrado por parte de Dios, para que cumpla una tarea. Tenemos el caso de Josué, nombrado por parte de Dios para que introduzca al pueblo a la tierra prometida. Si hablamos de nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo, nombrado ¿para qué? Para que con su muerte iban a ser comprados los esclavos del pecado. Por eso dice en Corintios 6:20, hemos sido comprados por un precio de sangre. Y 1 Pedro 1:18-19, ahí dice bien claro, fue sacrificado a nosotros para ser comprados por un precio de sangre. Entonces cumplen tareas que Dios los nombró. Estos son los famosos Cristos digamos, nombrados por parte de Dios. Hoy en este tiempo, Dios le da a Ezequiel para que traiga los mandamientos, trae los mandamientos, porque a la primera fue escrito y para la segunda fue cuando llamó Dios a Moisés, fue escrito para el futuro. Aparecen los mandamientos, tráelos, Dios le entrega a él. Y no solamente esa es la tarea es que lo junte a todo lo que están escritos en el libro de la vida, que realice lo que es la restauración de todas las cosas, pero no se cumplió. Entonces, alguien debe continuar esta labor. Dios tiene que nombrar. Así es, queridos amigos, ese es el trabajo. Así que tantas cosas nos hacemos, tan cosa tan sencilla. Por eso dice en el libro de la Halajá. ¿Qué dice? Vuelvo a repetir. Primero, tiene que ser un descendiente de David. Segundo, tiene que ser un estudioso de Torah. Se preocupa, ocupado en Torah, un genio en Torah. Todo es Torah, todo es ley, todos son preceptos y edictos. Es como un abogado, saber al derecho y al derecho las leyes. Tiene que tener un conocimiento amplio de Torah, escrito y oral. Con todo esto dice, y va a hacer que todo el pueblo vaya por el camino de Torah. O sea que ni simplemente con fábulas, cuentos, no. Vas a andar así, como dice acá. Si no sabes honrar al padre y madre, tienes que aprender a honrar al padre y madre. Si nunca has sido fiel con tu pareja, pues vas a evitar de cometer adulterio. Si te gustó robar, engañar, pues no vas a dejar de matar, de robar. Entonces empieza a hablar. Mediante la doctrina empezamos a ordenar nuestra vida. Eso es lo que te dice. Podemos hacer que todo el pueblo que vaya por el camino de Torah. Luego dice, va a hacer que todos regresen por los exiliados de la tierra de Israel. Esto significa tiempo de la unificación, como es en Isaías. Tiene que levantarse un pendón para juntar de todos los desterrados de Judá e Israel, de todos los 4 cabos de la tierra. Tiene que juntarse. Y solo no puede, tiene que buscar a sus discípulos. Y para que ayuden con esa tarea, como dice Mateo 24:31, y enviará a sus ángeles para juntar de los 4 cabos de la tierra. Entonces la misión es esa. Y luego dice en Isaías, de uno en uno. Nuestro maestro dice, de uno en uno, de dos en dos. Tiene que reunirse
porque llegó el tiempo de la unificación. Antes, en el tiempo de Moisés, vinieron en grupo, en mancha, vinieron todos vinieron. Fueron casi 3 millones total, porque no solamente el pueblo, los judíos, sino también vinieron esclavos de otras naciones que lo mandaban a las canteras, en ese tiempo los enviaban pues los enviaban a hacer adobes. Entonces, con todos esos esclavos, todos los esclavos salieron, que fueron casi 3 millones de habitantes. Salieron, pero al salir todo fue en grupo. Pero ahora, como no recibieron los mandamientos, ahora va a ser al revés. Primero reciben los mandamientos y luego los que son para con Dios, los que están escritos, tienen que venir de uno en uno. Al revés, no. Antes todos en grupo para que escuchen. No lo recibieron. Ahora es al revés. Primero recibe y luego los junta. Escucha y los que están escritos empiezan a venir. Y es una tarea larga. Y para que se junte todo lo que están escritos, tiene que pasar 7 tiempos. Tiene que pasar por 7 tiempos. Es otro día les voy a hablar. Entonces, fíjese, ese es el plan. Va a ser que todos vayan por el camino de Torah. Va a ser que todos vayan por camino de Torah. Va a ser que todos regresen los exiliados, que es tiempo la unificación. Luego dice que va a tener una sabiduría más que Salomón. Va a tener una sabiduría como Moisés, claro que basado en la doctrina de Dios. Por el que está escrito en Deuteronomio 4:6, por eso mejor vamos a pasar lectura. Deuteronomio 4:6, ¿dónde está la sabiduría? Como Moisés. Ya, muy bien, Deuteronomio 4:6. ¿Qué dice acá 4:6? Dice lo siguiente. Guárdalo pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos. Fíjense, si lo ponemos por obra, dice, esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos. Inteligencia significa apartarse de lo malo, sabiendo que no está bien, se aparta, significa inteligente, no es que sea inteligente que lo grabe rápido en su mente, no. Dice la Escritura, como dice Job, dice el temor de Dios y la sabiduría, y el apartarse del mal y la inteligencia. Inteligente no es aquel que lo graba rápido, es una parte. La otra parte es inteligente, es aquel que ve el peligro y se aparta. Sabe que le va a perjudicar, se aparta. Ese es ser una persona inteligente. O sea, va a ser sabio e inteligente. Sabio en entendimiento, en sabiduría, entendimiento y sabiduría por apartarse de algo que no, le va a perjudicar. Y si es un rey, va a buscar no perjudicar a todo su pueblo. Entonces dice acá, dice, porque guárdalo pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojo de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos. Y dirán ciertamente, pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. Y luego dice 7, porque qué gente grande hay que tenga los dioses cercanos de sí, así. ¿Qué dioses hay? Acá un Dios que están con nosotros. Como lo está Jehová, tu Dios, cuando le pedimos, o sea, uno le pide un auxilio, inmediatamente ya está ahí. Está la respuesta. Así como el tiempo de Elías, la respuesta estuvo al instante. Vemos en el campo cuando iban al pueblo a la guerra, pues pedían la dirección de Dios. Venía la respuesta. Venía, se presentaba a su enemigo. Anda, que Dios ha puesto en tus manos. Listo, estaba la respuesta. Por eso, dice, vuelvo a repetir, porque qué gente grande hay que tenga los dioses cercanos así, como lo está Jehová nuestro Dios, en cuanto le pedimos. ¿Qué gente grande hay que tenga estatutos y derechos justos, como toda esta ley que lo pongo delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Enseñarás a los hijos y a los hijos de tus hijos, ¿no es cierto? Por generaciones. Entonces, queridos amigos, ¿qué importancia tiene, es tanto valor este punto de lo que estamos mencionando? Por eso dice, va a ser que todos regresen los exiliados, o sea, vienen a hacer la unificación, y va a ser que todos se acerquen al templo para dar sus ofrendas. Para dar sus ofrendas. Cuando hablamos de las ofrendas, estamos hablando de los sacrificios y los holocaustos. Y muchos van a decir, pero hermano, eso fue para el tiempo pasado. Claro, como no hay entendimiento para el tiempo pasado. Si nosotros analizamos un punto acá, para analizar nomás un punto,
donde dice va a pedir que todos se acerquen al templo para dar sus ofrendas. No estamos hablando pues con dinero, las ofrendas te manda otra cosa. Cuando hablamos de ofrendas, va a ser que todos regresen, dice, vendrán con sus ofrendas, porque a Dios hay una manera de servirle, hay una manera de adorarle. ¿Con qué se sirve? ¿Con qué se adora? ¿Cómo nos allegamos? Te lleva a puro ofrendas de holocausto, así te lleva. Pero algunos me dirán, pero hermano, eso fue para el tiempo pasado. No, con la muerte de Jesús se acabó todo. Bueno, es tu concepto humano, pero según la Escritura y la historia te dice otra cosa. Con una pequeña aclaración nada más acá. Todos son pequeñas aclaraciones que estoy haciendo. Cuando hablamos de que fue para el tiempo pasado, hoy estamos en el tiempo moderno, y acá menciona que cuando venga el Mesías va a hacer que todos se acerquen al templo para dar sus ofrendas. Ya estamos hablando, está hablando este libro Sabiduría de los Judíos del futuro, lo que va a acontecer, mejor dicho, para este tiempo. Encontramos algo. Cuando hablamos de las ofrendas, cuando hablamos de los sacrificios y los holocaustos, para que ustedes tengan una pequeña idea, así cortita, que cuando Moisés descendió del monte, todo fue en el problema en el monte Sinaí, no fue en otro sitio. En el monte Sinaí fue todo el problema. Todo el problema fue en el monte Sinaí. Primero, cuando Moisés descendió con los mandamientos, ¿qué estaba haciendo el pueblo? ¿Qué estaba haciendo el pueblo? ¿Simplemente haciendo fiesta? ¿Simplemente divirtiéndose? ¿Simplemente eso? No. Estaban adorando a Baal. Estaban adorando a Baal. ¿Y cómo se adora a Baal? ¿Cómo se adora? Mejor pasemos lectura para darnos una idea. Estamos hablando en Hechos, vamos a ver en Hechos, mejor así, conforme la Escritura, y así vamos a evitar discordias. En Hechos, ¿qué estaban haciendo el pueblo? Capítulo 7. Vamos a ver. Desde el 14, del 40 vamos a leerlo. 7:40. Diciendo, Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo. ¿Ven? ¿Qué se hicieron? Presentaron sacrificio. ¿Qué es un sacrificio? Sacrificar una víctima, un cordero. Sacrificaron a un cordero. Luego lo lavaron las vísceras, todo, etcétera, etcétera, y lo presentaron en holocausto. Entonces hicieron sacrificio al ídolo. En las obras de sus manos se holgaron, que se alegraron. Y Dios se apartó y los entregó. Dios se apartó. Al ver este desaire de hacer todo lo contrario, ¿qué pasó? Dios se apartó de ellos. ¿Ah? Y como se apartó, como Dios se apartó, los entregó que sirviesen al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Y ofrecisteis víctimas sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel. Antes de trajisteis el tabernáculo del Moloch y a la estrella de vuestro Dios Remplan, figura que hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. O sea que hicieron figuras para adorarlas. ¿Quién adoraron a Baal? ¿Cómo lo adoraron? ¿Cómo lo adoraron? ¿Qué cosa es adorar? Como una respuesta tenemos en Génesis capítulo 22. Mejor leemos así. ¿Cómo se adora? Se debe adorar a Dios, pero acá no adoraron a Dios, sino adoraron a Dios Baal. Y aconteció, pues dice, que de estas cosas que le tentó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien tú amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécemelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enarboló su asno, y tomó consigo 2 mozos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y levantóse y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó a Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos, esperaos aquí con el asno, y el muchacho y yo y el muchacho iremos allí, ya adoraremos y volveremos a vosotros. Ya le está diciendo, ¿qué dicen ustedes acá? Mi hijo y yo nos vamos a ir a adorar allá.
Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y él le dijo, tenemos el fuego, tenemos la leña, tenemos el cuchillo. ¿Y dónde está pues el cordero para el holocausto? Y respondió a Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y púsolo en el altar sobre la leña. Descendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces del cielo, y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, porque no me rehusaste tu único hijo. ¿No? Entonces alzó Abraham sus ojos y miró aquí un carnero, sus espaldas trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham, tomó el carnero, ofrecióle en holocausto en lugar de su hijo. Y eso te manda la ley también. Entonces vemos de qué manera estaban adorando al Dios Baal. ¿Qué cosa estaban haciendo? Presentando holocaustos. ¿Qué cosa dice? Hicieron holocaustos, sacrificaron al Dios Baal. Y por esta causa es que Dios le prohibió rotundamente al pueblo judío realizar esta parte ritual. Por eso lo que está hablando acá es para el futuro lo que va a acontecer. Entonces, como le prohibió, mejor vamos con otro versículo más, para que tengan ustedes, hay que estar satisfechos y contentos. Dice acá Jeremías 2:22. Jeremías 2:22. 2:22. ¿Qué cosa dice? Jeremías 2:22. Perdón, estoy hablando mal también. 7, estoy hablando mal también. Capítulo 7, 22. Porque yo no hablé con vuestros padres, ni les mandé aquel día que los saqué de la tierra de Egipto acerca de holocaustos y de víctimas. Listo, Dios no les habló. Yo no hablé con vuestros padres, ni les mandé el día que los saqué de la tierra de Egipto acerca de holocaustos y de víctimas. No les habló. Pero luego encontramos en Isaías, en el capítulo 1, 10, 11, 12, 13 y 14, ¿ya? Y vamos a encontrar algo muy interesante, que acá a su pueblo lo considera como Sodoma y Gomorra. No es que sea Sodoma y Gomorra, porque hace tiempo había desaparecido Sodoma y Gomorra antes que se formase el pueblo con Abraham, antes que se formase. Entonces dice acá, príncipe de Sodoma, oí la palabra de Jehová, escuchar la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me dice Jehová la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos, de carneros y deseo de animales gruesos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demandó esto de vuestras manos, cuando vienes a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vano presente. El perfume me es abominación, luna nueva, sábado, convocarse a asambleas. No las puedo sufrir, son iniquidad vuestras solemnidades. Vuestras lunas nuevas y vuestras solemnidades me tienen aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de llevarlas. Cuando extendiereis vuestras manos, yo os esconderé de vosotros mis ojos, y asimismo cuando multiplicare la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Fíjese, está bien claro que no quiere nada. No quiere nada de su pueblo. Nada, nada, nada. Le prohibió. En el monte Sinaí le prohibió. Y como le prohibió, la pregunta es ¿por qué lo hicieron? Si Dios le prohibió. Por eso que se rompió el compromiso con el pueblo de Israel. Rompió los mandamientos de Moisés. Se rompió el compromiso. Entonces, al romperse el compromiso, ellos luego hicieron sacrificios y holocaustos. Tenemos el rey Salmón, presentó más de 1000 ofrendas. Pero si está prohibido, ¿por qué lo hicieron? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué lo hicieron? Se puede prohibir. Harto estoy, no quiero nada de ustedes. Por la traición que se realizó. Es como como es en otra parte, como una novia que está justo para casarse y lo traicionó esta jovencita. Ahora, si lo traicionó, yo pregunto si se casa uno. Entonces la pregunta es ¿por qué lo hicieron? Y hay una respuesta. Josué 22, 26, 27, 28. Josué 22, 26, 27, 28. Por eso dijimos, hagamos ahora por edificarnos un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que fuese un testimonio
entre nosotros y vosotros y entre los que vendrán después de nosotros. No que no podemos, dice, de que podemos hacer el servicio de Jehová nuestro Dios con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestros pacíficos, y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos, si aconteciere que tal digan de nosotros en nuestras generaciones, en los porvenir, entonces responderemos, mirad el símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos, sacrificios, sino para que fuese un testimonio entre nosotros y vosotros. O sea que mañana más tarde le vamos a reclamar, ustedes no tienen parte porque en el monte Sinaí sus padres quebrantaron, lo traicionaron a Dios. Entonces iban a decir, un momento, miren ustedes el símil del altar. Quiere decir, miren ustedes el inicio, la base, la figura. Miren ustedes, que no fue para sacrificio ni holocausto, sino para que sea un testimonio, nada más, entre ustedes, nosotros y los que vendrán después de nosotros. Eso fue como un testimonio para el futuro. Por eso dice en Hebreos 9, 9 y 10, fue una figura para el futuro. Mejor encontremos, vamos a leerlo. Hebreos 9, 9 y 10. Mejor lo leemos, estamos tranquilos. Lo cual era figura de aquel tiempo presente, ¿ve? La cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia que ellos servían con ellos. Fue una figura para el futuro. Entonces, en el futuro, dice en el 10, consistiendo solo en viandas y bebidas, en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la corrección. Entonces, tiene que llegar su tiempo de corregirse. Y cuando se corrija, ahora viene el punto. Como dije anteriormente, tiene que venir el Mesías, Él viene nombrado de parte de Dios para realizar, regresamos al inicio, para que todo el pueblo vaya por el camino de Torah, para pedir a todos se acerquen al templo, dice uno, para que regresen todos los exiliados, tiempo de la restauración, de la unificación, perdón, y para que todos se acerquen al templo para dar sus ofrendas. Entonces ahí se cumple de acuerdo a Isaías 19, 20, 21. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto. Ahí está. En el tiempo, en el futuro, tiene que haber un altar en medio de la tierra de Egipto. Egipto significa mundo del pecado. Y el trofeo de Jehová junto a su término. Tiene que haber un trofeo, un ganador, un vencedor que va a realizar todo el trabajo. Entonces, tanto el altar como el vencedor será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque a Jehová clamarán a causa de sus opresores, y Él les enviará Salvador y Príncipe que lo libre. Entonces, ahora sí está claro. Así como en el tiempo antiguo, en el tiempo de el pueblo estaba más de 430 años en Egipto, 400 años de esclavitud, el pueblo clamaba, gemía, Señor, ¿hasta cuándo vamos a estar acá de esclavos? ¿Cuándo nos vas a dar nuestra libertad? Hasta que Dios lo envió a Moisés, ni tampoco creyeron en Moisés. Entonces, le dieron su libertad. Hoy en este tiempo, Señor, ¿hasta cuánto? Tanta maldad, tanta injusticia, tanta inmoralidad. Señor, ¿hasta cuándo va a estar en este plan? Todos esperan la segunda venida del Mesías. Entonces, cuando Él venga, por eso dice, Él les enviará Salvador y Príncipe que lo libre. Entonces, cuando Él venga, el primer trabajo que va a realizar es en el 21, será conocido en Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificios y oblación. Cuando Él venga, harán sacrificios y holocaustos. Cuando Él venga. Pero cuando vienen los sacrificios y los holocaustos, no, es el tiempo pasado, está más perdido que la mamá de Marco en el desierto. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque no hay un entendimiento, porque si hubiera un entendimiento diría, caramba, ¿por qué viene todo esto? ¿Qué noticias hay? ¿Qué pasó? Viene a investigar, analizar, ya no empieza a dar la contra, sino empiezas a analizar. ¿Y quiénes analizan lo que son para con Dios? ¿Quiénes son los que dan la contra? Los que no son para con Dios. Entonces, esa es la diferencia. Por eso dice acá, y será conocido será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificios y oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Punto, ahí está bien claro. Harán. Entonces, dice Malaquías 3:4, vamos a ver, Malaquías, vamos a ver, estamos hablando en
Perdón, un ratito. Estamos hablando en este libro 3.4. Vamos a ver. Y dice lo siguiente. 3.4. 3.4. Y será, Malaquías 3.4. Y será suave Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén como los días pasados y como los años antiguos. Ahora sí, por eso dice acá, para mañana continuar, dice acá, va a ser que todo el pueblo israelita vaya por el camino de Torah. Dice, dedicado, basado en las normas y preceptos, lo que Dios estableció, ordenar nuestra vida mediante normas y preceptos. Luego, va a ser que todos regresen, todos los exiliados a la tierra de Israel. Viene tiempo de la unificación que estamos hablando. Y cuando venga el tiempo de la unificación, va a pedir que todos se acerquen al templo para dar sus ofrendas. Entonces estamos hablando de las ofrendas, estamos hablando de los sacrificios y los holocaustos. Cuando Él venga, lo primero que tiene que levantar es un altar para sacrificios y holocaustos, para que cumplan. Porque dice, para que se acerquen todos para dar sus ofrendas. Luego dice que el Mesías va a ser de padre y madre biológico, acá nada de que en el aire. Va a ser que todo de padre y madre sean biológicos. Ni él mismo va a saber que es el Mesías hasta que Dios lo decida. Luego dice que el Mesías no es el objetivo. No es el objetivo. Es el instrumento para llegar al objetivo. A veces nosotros, a veces nos equivocamos. Si la misión del Mesías es, ¿qué dice en el primer mandamiento? A Jehová tu Dios temerás. ¿Cuál es la misión del Mesías? Enseñarte que debes temer a Dios. Luego, te va a enseñar de qué manera te tienes que adorar, servir a Dios, servir. Te enseña a adorar, a servir a Dios mediante Torah, mediante la doctrina, porque está todas las reglas, cuál es el procedimiento que se tiene que hacer. ¿De qué manera te tienes que acercar a Dios? ¿Cómo te allegas con tus ofrendas? Te tiene que enseñar Torah o la ley cómo debes hacer tus ofrendas. Por eso es prima Torah. Tiene que ser estudioso, ocupado en la Torah, un genio, con conocimiento amplio en Torah, etc. Y todo el pueblo vaya por camino de Torah, por la doctrina de Dios. Por eso dice, el Mesías no es el objetivo, sino es el instrumento, un medio para llegar al objetivo. O sea, ¿cómo debes allegarte a tu Creador? Ese es su plan del Mesías, instruirte, prepararte, edificarte. Que tiene que llegar para hacer brillar la luz divina en el mundo, para que la humanidad se allegue a su Creador. No dice que se allegue a Él, sino se allegue a su Creador, para hacer brillar la luz de su Padre en el mundo, más claro. Para que el ser creado reconozca a su Creador y esté conectado con su Creador. Esa es la misión del Mesías. Por eso hemos visto muy claramente sobre este ministerio, lo que dijo el apóstol Pablo. Entonces, mañana estaremos esclareciendo este ministerio. Si te parece bien nuestro mensaje, danos un me gusta y comparte con tus amistades. Nuestro agradecimiento por anticipado. Y no te olvides de seguirnos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.